Hola, queridos amigos, os voy a contar una historia muy peculiar. Es una historia de cómo yo pude manifestar que el dinero lloviera del cielo. Literalmente es una realidad, no es una broma. Y te voy a decir cómo lo puedes hacer y cuál es el punto clave para poder conseguirlo. También te voy a decir algo que te va a sorprender de manera enorme, ¿de acuerdo? Y que te va a dejar pensando, ¿tú qué crees que es mejor? Plantéate esto, piénsalo en tu cabeza, esto es una información importantísima. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Alguien que crea riqueza o alguien que solo persigue beneficio? ¿Tú a quién crees que el universo, Dios, el destino, el cosmos, tú a quién crees que va a beneficiar más? Yo siempre aposté a que aquellos que crean riqueza por encima de crear simplemente de perseguir el beneficio personal, siempre reciben más. Y es cierto. Te voy a comentar, yo estaba en Madrid hace muchísimos años y estaba en una situación desesperada. Estamos hablando en los años 90, ya llovió, ¿vale? Yo en esos momentos pues consumía drogas, alcohol y estaba habituado a jugar partidas de póker y visitar casas de mala reputación. Tenía muchísimos vicios y una salud muy mala, ¿vale? Y llegó un momento en el que todo se rompió. Yo tenía un descubierto tremendo en el banco, había pesetas, no había euros todavía, tenía un descubierto de 300.000 pesetas, que serían a día de hoy como unos 1.800 euros o unos $2.000. Pero es que estamos hablando de hace más de 20 años, ¿vale? 20 y pico, casi 30 años. Entonces era mucho dinero, era más dinero en realidad. Es como si debes 5 o 6 mil dólares a día de hoy, pero yo era un chaval joven. Entonces ya nadie me daba crédito, ni los de las tiendas, ni los de los restaurantes, ni los de los bares. Le debía dinero al camello que me vendía ciertas sustancias peligrosas. Le debía dinero en una casa de mala reputación, ¿de acuerdo? En muchos bares, en varios restaurantes, en varias tiendas, a varios amigos, a todo el mundo. Ya nadie quería saber de mí, ni mi familia, ni amigos, ni conocidos. Y ya conocido en el barrio como, vamos, experto en pegar sablazos, etcétera, etcétera. Y estaba que toqué fondo. Cuando metí la tarjeta para ver si podía sacar un poco más de dinero al descubierto del banco, pues el cajero se la tragó y ya, pues dije, bueno, pues se acabó. Se acabó. Entonces estuve varios días sin comer. Yo aquella época fumaba muchísimo, pues cogía colillas por la calle o de aquellas que tenía en los ceniceros que había en mi casa, las intentaba apurar, comía mendrugos de pan, a veces me colaba en un bar de tapas en Madrid y cogía de una bandeja, no sabes, me hacía el avión, comía pombe, no sé qué, y luego desaparecía, pero ya llegó un momento que tampoco podía hacer eso. Entonces, pues sí, estuve pues varios días sin comer, absolutamente desesperado. Diversa gente de mala reputación, jugadores a los que yo les debía, el vendedor de sustancias malignas, el camello al que yo le debía, la dueña del establecimiento de chicas a la cual yo le debía también. Mucha gente empezó a exigir también el pago de las deudas. Yo estaba absolutamente destrozado. Empecé a estar desaseado, sucio, sin esperanza, todo el día tirado en un sofá, a perder peso, malísimo. Y entonces un buen día pues me fui a una iglesia, estaba en una iglesia pues porque no sabía qué hacer. Me dio un poco de tranquilidad, que hubiera silencio, me sentí a gusto. Me sentía a gusto. Y allí mirando una imagen de San José, había una imagen de San José en una iglesia allí cerca de la glorieta de Rubén Darío en Madrid. Bueno, pues me ocurrió algo extraordinario y es que en mi mente, en un momento de calma, mientras me quedé mirando a la estatua de San José, se me ocurrió que unos billetes caían del cielo. Pero la imagen que tuve en mi cabeza fue súper peculiar, porque no es que los billetes cayeran del cielo simplemente porque sí, sino que los billetes caían del cielo y yo estaba
dentro de una especie como de muchedumbre, es decir, había un grupo de gente que estábamos como en una calle, que no sabría qué calle es, era como una calle y había más gente y de repente caían billetes y monedas del cielo y yo los cogía y cada fajo de billetes o monedas que cogía, yo uno me lo metía en los bolsillos y el otro se lo daba a la gente. Y me dio muchísima felicidad. Y yo de alguna manera dije, bueno, a ver qué ocurre. Pero tú sabes la alegría enorme que me dio eso. Cuando volví a casa, que fue terrible, tuve que volver casi escondiéndome para que no me vieran. La dueña de la casa de mala reputación tenía a un mendigo malísimo que andaba por ahí siempre echando el ojo para chivarse si me veía, ¿no sabes? Decirle, Luisito está por aquí y da, ¡puf! Tremendo, iba como apestado, estaba a punto de que me cayera de todo, incluyendo, pues posiblemente incluso violencia física y amenazas que recibí para mi integridad física, incluyendo pues graves amenazas con graves consecuencias que además eran realistas porque estaba lidiando con diversa gente de un nivel moral muy bajo y que eran pues básicamente AMPA, mafia, criminales, como tú quieras llamarlos. Pero bueno, yo en aquella época ciertamente vibraba muy bajo y estaba en una realidad terrible. La cosa es que llegué a mi casa después de evitar todo tipo de vigías, vigilantes, traidores. Parecía una aventura o un videojuego. Y me tiré en un sofá que tenía allí en mi casa, que era un apartamento muy pequeño, un estudio muy pequeño de unos 30 metros cuadrados. Y me tiré allí. Y de repente esa misma sensación de paz que me dio en la iglesia cuando estuve teniendo esa especie de visualización con San José, me vino, pues estaba viendo la estatua de San José en la iglesia, me vino de nuevo a la cabeza y volví a ver esa escena, en la cual había una escena de distribución de riquezas, si te fijas, en la cual una especie de maná o paraíso, pues llovían billetes y monedas. Supongo que sería mi imaginación acuciada por la necesidad. Quería visualizar que el dinero de alguna manera llegaba a mi vida y yo me salvaba. Sin embargo, con gozo realmente infantil y con una gran inocencia y nivel de aceptación, sonreí y es como si me lo creyera y me dije a mí mismo, ¡qué maravilla! El dinero tiene que llegar ya. ¿Por qué no? Dice, algo tiene que pasar. Y tuve una especie de optimismo y me volví a ver, atención, eso, que al caer el dinero, yo de manera espontánea cogía parte de ese dinero y me lo guardaba y parte de ese dinero, una sí, una no. Y otra se lo daba. Me acuerdo que había como una niña o algo que tenía un pelo raro que yo siempre le daba el dinero que llegaba. Y empecé a repetir, el dinero llueve, el dinero me cae del cielo, el dinero es para mí, el dinero es para los demás, el dinero es para mí, el dinero es para los demás. Y dije, Dios mío, crea riqueza para mí, para los demás. Dios mío, crea riqueza para mí, para los demás. Bueno, ¿sabes qué ocurrió? Pues mira, 48 horas después, cuando ya estaba pensando que tendría que huir de Madrid temporalmente o hacer algo para que no me lincharan o acabaran conmigo, recibí una carta administrativa del Ministerio de Hacienda referente a una transacción de una propiedad que había ocurrido hace muchos años con una cosa que me había dado mi padre de una finca rural, un terreno, no sé qué cosa había hecho que había querido poner a mi nombre por no sé qué razón. Bueno, pues había habido un problema de impuestos de no sé qué, de no sé cuánto, y ¿sabes qué? Tenía simplemente que ir a una oficina a presentar eso, una oficina de Hacienda, y con esa carta, y me daban un cheque o una transferencia de aproximadamente, serían, era como 1,5 millones de pesetas, que serían como 9.000 euros
$10.000 de hoy en día, más dinero en aquella época. Efectivamente así sucedió. 72 horas después de que yo tuviera esa escena de visualización en la iglesia y luego durante un par de días en mi casa, recibí una fuerte cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero además me salvó la vida porque pude ir al banco y pagar lo que debía y poner la cuenta de nuevo en positivo, pagando los intereses de demora y las penalizaciones. Y asimismo me puse al día con los diferentes sinvergüenzas y peligrosos criminales a los que les debía dinero. Y pude entrar en un restaurante a tomarme un enorme filete con patatas y ensalada. Y entonces dije, madre mía, al final es verdad. El dinero, queridos amigos, si tú sabes verlo, cae del cielo. ¿Qué te parece?